¿Qué les voy a platicar? Hoy vamos a jugar un poco con lo que vienen siendo las redes neuronales, deep learning, PyTorch y esas cosas. Sin embargo, no es como que simplemente les aviente así las definiciones como la hice van, sino que vamos a tratar de hacerlo lo más tranquilitas posibles. Este es un tema particularmente denso. Por lo general, este tema se aborda a lo largo de varias clases, por lo que si te sientes algo perdido, tranquilito, y si tienes alguna pregunta puedes hacerla en los comentarios de este video y pues lo voy a estar tratando de contestar. Así que vamos a ver cómo es esto. En primer lugar, hmm, ok, si bien vamos a hablar de redes neuronales, cabe mencionar cosas como ChatGPT, como Gemini o más recientemente como DeepSeek, que por ahí como que es la ballenita, pero la estoy tapando. Sí. Estas tres cosas tienen la característica de que son modelos grandes de lenguaje, con ciertas adecuaciones, con ciertas cosas detrás, pero así se llaman, modelos grandes de lenguaje. Pero, ¿qué es un modelo grande de lenguaje? Un modelo grande de lenguaje vendría siendo no otra cosa que una red neuronal enorme que se distribuye a lo largo de varios servidores y que, por ejemplo, la de DeepSeek anda pesando alrededor de 400 gigas. Entonces, sí es muy grande. Pero al final del día es una red neuronal. Entonces, vamos a ver qué onda con las redes neuronales. Pero antes de eso, vamos a necesitar hablar acerca de los tipos de aprendizaje que existen dentro del aprendizaje de máquina. Por un lado, vamos a encontrar el aprendizaje supervisado. Por otro lado, vamos a encontrar el aprendizaje no supervisado y por otro lado, el aprendizaje por refuerzo. Estos tres de aquí son de los más importantes a la hora de trabajar con aprendizaje de máquina. No son los únicos. Por ahí, por ejemplo, tenemos aprendizaje semi-supervisado o una cosa que no pienso traducir, que se llama Deep Reinforcement Learning, que combina distintos enfoques de aprendizaje. Entonces, ¿cómo por qué esto es importante? Al final del día, vamos a encontrar que estos enfoques nos van a permitir crear algoritmos que aprendan por sí solos. No en un sentido como de Skynet, de Terminator, o hay una película que se llama Paranoia, que salió hace poquito en Netflix, que trata más o menos de lo mismo, fin del mundo por inteligencia artificial, pero no va por ahí, sino que simplemente son formas en las que programamos a la computadora para que aprenda ciertas cosas. No es como que sea una inteligencia artificial general, así se dice. Ahora, particularmente el que nos va a interesar es el de aprendizaje supervisado. Es el más sencillito en cierto modo y gran cantidad de los algoritmos modernos que tú usas se entrenan usando este enfoque. Cosas como Gemini, como ChatGPT, como hay una IA que se llama Veo2, que es para crear videos, Midjourney, todos esos se usan principalmente con este enfoque. Sin embargo, por ahí recientemente se le ha estado metiendo también el enfoque de aprendizaje por refuerzo, pero eso es aparte. Ahora bien, el aprendizaje supervisado, según Google en su sección de Google Cloud, nos dice categoría de aprendizaje automático que usa conjuntos de datos etiquetados para entrenar algoritmos para predecir salidas y reconocer patrones. Si recordamos muy al principio de este evento, en el primer día con la profesora Roxana, ella nos comentaba acerca de entrenar un algoritmo que utilizara imágenes para detectar cosas. En cierto modo, esas imágenes van a tener también unas etiquetas, que era también lo que nos comentaba, de que si estaba sano o de que si estaba enferma, la plantita.
Entonces, ese es el conjunto de datos. Por un lado las imágenes, por otro lado las etiquetas, y se lo aventamos al modelo para que encuentre los patrones y nos pueda predecir las salidas. En este tipo de aprendizaje, en su forma más básica, más tradicional, nosotros vamos a querer que el modelo aprenda a predecir la etiqueta que le toca con base en esa etiqueta. Es decir, yo le enseño muchas veces la imagen de una planta sana y yo esperaría que más adelante, cuando le enseñe una planta sana, me diga la etiqueta, o sea que en efecto es una plantita sana. Entonces, eso es a grandes rasgos un aprendizaje supervisado. Yo te digo qué es lo que quiero que me digas y dejo que tú aprendas los patrones que haya que aprender. Ahora bien, dentro del aprendizaje supervisado existen muchos modelos, como vienen siendo las máquinas de soporte vectorial, los árboles de decisión y aquí arribita que estoy tapando, las redes neuronales. Esos modelos, como el de máquina de soporte vectorial y el de árboles de decisión, siguen usándose en la actualidad. No tanto porque las redes neuronales sean malas, sino porque estos modelos son mucho más baratos. Te lo pongo así. Yo preferiría procesar 1 millón de datos con alguno de estos dos modelos si yo necesito obtener información rápida y en ese momento. Pero si yo puedo esperar un poquito más, pues usaría una red neuronal. Ahora, una cosa que tienen, por ejemplo, los árboles de decisión es que son sumamente expresivos. Es decir, nos cuentan todo el camino, todo el modelo que sigue el arbolito para poder tomar una decisión, cosa que las redes neuronales no hacen. De hecho, a mucha gente, al menos, sí, todavía, no le gustan las redes neuronales porque les resta expresividad, porque son opacas, porque no sabemos qué fue lo que hizo que la red neuronal tomara una cierta decisión. Digamos que en cierto modo no sabemos, pero como que sí sabemos. A nivel matemático, pues ahí están los números. Interpretarlos es lo complicado, cosa que en los árboles de decisión no es un problema. Ahora bien, hmm, en esta parte me voy a enfocar más en las redes neuronales. Una red neuronal se va a ver más o menos así en su representación gráfica. Sin embargo, una cosa que quiero que se te quede desde ahorita es que estas cosas son operaciones matriciales. O sea, yo tengo una matriz de tanto por tanto, de m por n, y las voy a multiplicar con otras matrices, y luego con otras matrices, y así sucesivamente. Puras operaciones matriciales. Eso de izquierda a derecha. De derecha a izquierda también pasan cosas, que es el aprendizaje. Mm. Ahora, el aprendizaje en una red neuronal se va a ver gracias a que vamos a actualizar ciertas cositas a lo largo del tiempo. Sin embargo, no me voy a meter tanto en eso. Por ahorita solo quiero que identifiquemos ciertas cosas porque son aquellas que vamos a escribir casi directamente en código cuando estemos con PyTorch. En primer lugar, a la hora de escribir el código, vamos a tener que preocuparnos por la entrada de la red neuronal. Mm. En la entrada de una red neuronal, nosotros vamos a poner las características que esperamos reciba la red neuronal para poder darnos un cierto resultado. Por ejemplo, si nosotros trabajáramos con el conjunto de datos de hace ratito, el de los Pokémon, pues aquí, en esta capa de entrada, meteríamos cada una de las columnas del data frame que nos comentó la profesora Roxana. Por otro lado, en redes neuronales mucho más complicadas, nosotros podríamos, por ejemplo, ingresar una secuencia de texto y que esté acompañada de una imagen.
Y nosotros querríamos que la red neuronal pueda, por así decirlo, describir lo que hay en una imagen. Es decir, las características de entrada podrían ser la descripción de la imagen y la imagen, por otro lado. Y como salida sería texto también. Por ejemplo, cuando tú trabajas con Gemini, con ChatGPT, lo que pasa es que tú le estás dando, por un lado, una entrada de texto, que significa una cosa. Pero por otro lado, también se está procesando otra entrada de texto que tú no ves. Y Gemini, ChatGPT, nos va a dar una salida de texto. Ahora, no es como que estas cosas sean así súper mágicas, sino que tienen todo un proceso bastante complicado. Pero eso es en cuanto a lo que reciben. Si queremos que trabaje con imágenes, va a recibir una imagen. Si queremos que reciba texto, va a recibir el equivalente de texto. Si queremos que reciba, digo, que procese columnas, pues le vamos a dar las columnas. Luego, después de eso, las redes neuronales van a, vamos a construirlas con capas intermedias, pero de tal manera que cada una de esas capas intermedias van a tener algo que se llama función de activación. Estas funciones de activación van a recibir lo que sale de la capa anterior junto con una operación matricial y es lo que va a dar el resultado para la siguiente capa. Si te fijas, yo aquí tengo tres funciones de activación. Eso es porque tengo tres capas ocultas, donde estas capas ocultas son las que hacen la magia, en cierto modo, o la que permiten que una red neuronal aprenda un montón de cosas. Porque déjame decirte que, aunque esto de aquí trabaja con numeritos, tenemos que preocuparnos un montón con la capacidad que tiene el modelo para aprender cosas. Porque si no existiera ese problema, pues podríamos agarrar cualquier modelo y aprendería cualquier cantidad de información, cosa que no pasa. De hecho, en nuestro cerebro hay regiones que se encargan de una cosa, regiones que se encargan de otra. Mm. Y pues eso de que el cerebro humano solo se usa al 10% es un mito, no le hagan caso. Usamos todo el cerebro, nada más que no al mismo tiempo. Y pues por ejemplo, no creo que tú quieras que la parte que se encarga de dormirte esté activa al mismo tiempo que la parte que se encarga de cuando vas al baño, porque pues como que hacen cosas distintas, ¿no? Y pues como que si están activas al mismo tiempo, así como de, oh, sí puedo usar el 100% del cerebro, pues como que ahí hay mucho que desear. Entonces, las redes neuronales resulta, sucede y acontece que tienen mayor capacidad de aprendizaje en problemas más complejos. Si nuestro problema tiene únicamente, digámoslo así, tres, cuatro columnitas, ese no se considera un problema complejo en este enfoque. Puede que sea un problema complejo en cuanto al problema global, en el sentido de que, a ver, ¿cómo le hago para a partir de estas cuatro cosas predecir esto? Y puede ser que nos falte información, puede ser que simplemente no se pueda. Y ahí el problema, por así decirlo, es otro. Pero, por ejemplo, en un problema en el que tenemos únicamente cuatro columnitas y sabemos que se puede resolver, un modelo más sencillo, por ejemplo, una máquina de soporte vectorial o un árbol de decisión, puede ser a veces hasta mejor que una red neuronal. Sin embargo, en problemas más complejos, como lo son el lenguaje, la visión, la creación, ahí las redes neuronales ganan mucho más terreno porque tienen mayor capacidad de aprendizaje. Y eso pues lo notamos en los modelos grandes del lenguaje. Como te comenté, un modelo grande del lenguaje como el de DeepSeek anda pesando 40 gigas, digo 400 gigas, donde esos 400 gigas tienen que ver con esto de aquí, con una red neuronal que la tienes que guardar de alguna manera para que pueda hacer operaciones de alguna manera. Entonces,
ahí se justifica la existencia de modelos tan grandes como DeepSeek, como ChatGPT o todos los GPTs, o Gemini. Mm. Sin embargo, ahorita, para nuestros fines, solo quédate con que tenemos una entrada, funciones de activación y una salida. Esa salida de ahí puede representar lo que se te dé la gana, siempre y cuando lo puedas poner como numeritos. O sea, texto lo puedes representar como numeritos porque asocias un numerito a cada parte del texto. La imagen la puedes poner como numeritos porque asocias cada píxel a tres numeritos, rojo, verde y azul, RGB. O puedes representar este audio también como numeritos, donde cada numerito te representa una frecuencia, bueno, un punto en el tiempo de una secuencia de medida en hertz, por ejemplo. Entonces, si tú lo puedes representar en numeritos, lo puedes poner ahí. Y lo que tú quieres es que la red neuronal te enseñe, o bueno, más bien, la red neuronal aprenda a, dados los numeritos de entrada, obtener el numerito de salida, que pueden ser muchos numeritos. Al final del día, una imagen bajita a la mano te va a andar teniendo 128 por 128 numeritos. Pero si vamos así como que aplicaciones más interesantes, pues no podría, digo, podría no ser muy descabellado pensar que una imagen tenga 1024 por 1024 por 3 numeritos. Y ahí estamos hablando ya de millones de numeritos. Pero bueno, en esencia así son las redes neuronales, al menos en cuanto a dibujitos. Ahora bien, mm, en esta parte vamos a estar trabajando con PyTorch y con TensorFlow. Pero ¿por qué es importante mencionar esas cosas? Lo que pasa es que cuando tú trabajas con redes neuronales, te estás peleando con cosas a nivel matemático muy profundas, muy densas, que de hecho, si tú te fijas en el artículo que sacó DeepSeek ahora en febrero, creo, así búscalo, DeepSeek Paper o DeepSeek artículo, no hay código, no hay matrices, hay puras operaciones matemáticas muy complicadas, muy difíciles de seguir si no estás como que muy metido en el aspecto matemático de este tipo de cosas. Entonces, los frameworks van a nacer para facilitarnos ese tipo de operaciones y que nosotros únicamente nos tengamos que preocupar por resolver el problema que queremos resolver y no por crear la red neuronal para resolver el problema. Entonces, estas cosas nos van a ayudar un montón para simplificarnos la vida. Ahora bien, PyTorch es un framework creado, bueno, desarrollado y mantenido por Meta, antes Facebook, que es de código abierto y que actualmente es como que, por así decirlo, está teniendo una alza en cuanto a popularidad, porque una gran cantidad de modelos que andan por ahí y que tú puedes usar están desarrollados y son accesibles con PyTorch. Por otro lado, TensorFlow es también otra librería de código abierto que tú puedes ver el código, pero desarrollada y mantenida por Google, donde TensorFlow tiene la característica de que está mejor adaptado para usarse en cualquier lugar en producción. De hecho, cuenta la leyenda que ChatGPT fue, digámoslo así, desarrollado, planeado, la experimentación que nos llevó a ChatGPT fue hecha con PyTorch, pero cuando tocó llevarlo a producción, cuando ya tocó ponerlo en el servidor, fue hecho con TensorFlow. Al final del día, los códigos de ambos se parecen un montón. Y al final del día tú no vas a notar la diferencia entre cuál es más rápido frente a un problema u otro. Porque también este tipo de cosas se entrenan durante, bueno, no este tipo de cosas. Los modelos grandes de lenguaje se entrenan durante meses. O sea, lo que nosotros vamos a hacer ahorita y que nos va a tomar como unos 3 minutos de entrenamiento,
no es nada en comparación con los modelos grandes de lenguaje, que tardan meses en entrenarse y en distintos servidores. Sin embargo, estas dos cosas van a ayudar tanto para lo chiquito como para lo grande. Ahora, en este pequeño tutorial vamos a ver con PyTorch. ¿Cómo por qué con PyTorch? Pues para que en cierto modo, para que se emocionen, porque después vamos a dar un curso de Deep Learning e Inteligencia Artificial Generativa usando PyTorch. Entonces, sin más por el momento, vamos a movernos al código. Ahora, en este caso, me vengo para acá, y yo voy a estar trabajando con esta cosita de aquí que se llama Google Colab. Si se fijan en la parte de arriba dice colab.research.google. Esta cosita de aquí es un ambiente que nos permite escribir y ejecutar código de Python y también código de R y también me parece que de Julia en los servidores de Google. Hace ratito vimos algo por el estilo con la maestra Roxana, nada más que ella lo estaba ejecutando en los servidores de Kaggle. Si tú escoges uno o si escoges el otro, muchas veces es cuestión de gustos. Pero es mejor tener herramientas que no usas a necesitar alguna herramienta que no conozcas. Entonces, aquí yo voy a estar trabajando con los cuadernos de Google Colab. Ahora bien, voy a ejecutar esta celda así sin nada, porque quiero que veas que en la parte de arriba nos sale salía el texto conectando, luego conectado, y luego en la parte de arriba ya dice RAM y disk. Si pongo el cursor ahí encima, me va a decir que estoy conectado a una instancia de Python 3 de Compute Engine en Google. Y nos está diciendo que yo tengo algo así como 11 gigas, ya restando lo que estoy ocupado, lo que está ocupado, libres de RAM para procesamiento. Esto está bien padre porque tanto en este caso como en los de Kaggle que nos mostraron hace ratito, esa RAM, ese procesamiento no es el de nuestra computadora, es el del servidor donde vamos a ejecutar esto. Por lo que si tienes una computadora con RAM de 12 gigas para abajo, esto de aquí es una muy buena opción para ejecutar tu código. Ahora bien, vamos a escribir un montón de cosas que no te preocupes si no les entiendes. Lo voy a copiar y pegar por simplicidad y te explico qué es cada una de ellas. La primera línea, la que dice import torch, va a tener que ver con traernos la librería que se llama Torch. Esa librería, bueno, así se llama la librería de PyTorch. ¿Por qué le cambiaron el nombre? Honestamente no sé. Pero esas son cosas que pasan. Algunas librerías que me acuerdo que les cambiaron el nombre, por ejemplo, sklearn no se llama sklearn, se llama scikit-learn. Torch se llama PyTorch. Luego, por ejemplo, bueno, son las únicas de las que me acuerdo. Yo esperaba que fueran más, pero no importa. Ahora, luego de eso, en la línea 2, me estoy trayendo, aquí en esta línea, me estoy trayendo un modulito en particular que se llama NN. ¿Qué significa Neural Network? Luego, en la tercera línea, me estoy trayendo un cierto objeto que se llama Data Loader. Disculpen si lo pronuncié mal. Esta cosita de aquí me va a permitir manipular datos de una forma un poquito más eficiente. Te lo pongo así. ¿Cómo se supone que vas a procesar todo Wikipedia en una computadora siendo con descendientes 48 gigas de RAM? Simplemente no te va a alcanzar. Necesitas trabajar con los datos de alguna forma eficiente. No es lo mismo trabajar con 1 millón de datos a trabajar con 100 datos. Entonces, Data Loader
nos va a permitir trabajar de una forma tantito más eficiente con los datos que voy a descargar. Ahora, ¿de dónde voy a obtener los datos? Pues resulta que hay un montón de lugares de donde podemos obtener datos. Roxana nos platicó hace 2 clases acerca de lugares para encontrar datos. Hace ratito también nos comentó cómo trabajar con datos desde Kaggle. Ahora, en este caso, vamos a usar otro conjunto de datos que a mí me gusta decirles conjuntos de datos de juguete. Porque son conjuntos de datos que ya están muy bien documentados, que ya están muy bien acomodaditos y que ya no tenemos que procesarlos tanto para resolver algún cierto problema. En este caso, el hecho de que lo estemos sacando de un lugar que se llame Torch Vision, como que nos hace pensar que ese conjunto de datos va a tener que ver con algo que tiene que ver con ver, con la vista, donde particularmente en términos de computación pensamos cosas visuales como imágenes. Entonces, de aquí vamos a sacar imágenes. Luego, en esta línea de aquí, yo estoy trayéndome un objeto o una clase que se llama toTensor. Eso es porque, mm, eso tiene más que ver con, digámoslo así, álgebra lineal, pero ciencias de la computación. Ahí les va. Cuando tú trabajas con un numerito, ese numerito le solemos decir escalar en ciertos contextos. En física o en álgebra lineal es un escalar. Si yo agarro varios numeritos y los pongo alineados uno después del otro de izquierda a derecha, yo les suelo llamar vector. Pero si esos mismos numeritos los acomodo de arriba para abajo, el vector ahora tiene un apellido que es vector columna. Si yo pongo varios vectores acomodados, uno a la izquierda y a la derecha del otro, o uno abajo del otro, voy a formar una matriz. Ahora, la pregunta aquí es, ¿cómo le llamo a un conjunto de matrices? Y eso que te voy a decir es más en términos de ciencias de la computación, en física significa otra cosa. En computación, un tensor vendría siendo la generalización de una matriz, donde voy a tener tensores de distintos órdenes y cada orden me va a representar un conjunto de matriz, un vector o un escalar. Si te hice bolas, no te preocupes, simplemente piensa que es un nombrecito. Y ya. Entonces, ejecuto esto de aquí y ya se cargó lo que se tenía que cargar. Ahora, ¿qué problema vamos a estar resolviendo? En este caso vamos a hacer algo así como el Hola Mundo de Deep Learning, que viene siendo clasificar un conjunto de imágenes dentro de pues algunas categorías que tenemos por ahí. De tal manera que yo voy a tener una imagen que es un conjunto de píxeles y las voy a querer asociar con un numerito. Ese numerito va a ser la categoría a la que le corresponde cada una de las imágenes. ¿Estamos de acuerdo en eso? Espero que sí. Ahora bien, vamos a obtener esos datos. Para esto, voy a ejecutar ese fragmento de código de ahí y esa cosa se va a fijar en el modulito datasets que traje de arriba y específicamente un objeto que se llama fashionNist o mnist, nunca he sabido cómo se pronuncia. Eso de ahí va a tener los datos que tienen que ver con imágenes en blanco y negro de ropa. Y lo que salga de ahí lo voy a guardar en la variable que se llama training data. Ahora, ¿cómo por qué tiene ese nombrecito?
Hace ratito que te comenté acerca del aprendizaje supervisado, te comenté que nosotros usábamos ejemplos para obtener etiquetas. Eso se sigue manteniendo. Sin embargo, dentro del mismo contexto de aprendizaje de máquina, necesitamos como que una forma de revisar que nuestro modelo está haciendo bien las cosas. Esa forma puede ser, bueno, hay muchas formas, valga la redundancia. Una de esas formas es entrenar el modelo con un conjunto de datos y decirle, oye, a ver, ¿cómo lo estás haciendo con otro conjunto de datos parecido, con las mismas características, pero que no se usó en el entrenamiento? Entonces, usualmente tenemos así como que muy extremadamente, al menos dos conjuntos, que viene siendo el conjunto de entrenamiento y el conjunto de prueba. Ahora, aquí pusimos el conjunto de entrenamiento. Vamos a poner el de prueba. Si te fijas, se parece un montón. Como que la sintaxis es la misma y parece que nada más estoy cambiando el nombre. Pero pues no. Si observamos, aquí yo tengo un atributo que dice train igual a true. O sea, le estoy diciendo que sí quiero que sea de entrenamiento. Por otro lado, abajo le estoy diciendo train igual a false. O sea, no quiero que se use para entrenar. Eso es únicamente porque así está el conjunto de datos. Hace ratito con la profesora Roxana vimos que según el objetivo que teníamos en mente y según el conjunto de datos, pues es que teníamos que hacer un cierto preprocesamiento. En este caso, este tipo de conjuntos de datos que son de juguete nos ahorran un montón la chamba. Ahora, si se fijan en los dos, encontramos esa cosita que dice toTensor. Eso es porque yo quiero que se me reporte esta cosa de aquí en un objeto de tipo tensor que ya sabemos que va a tener la característica de que es un conjunto de matrices. ¿Ya ven como si es conveniente prestar atención a las cosas de álgebra lineal? Ahora, estas cosas de aquí, ok, podemos como que confiar en que como que sí trae la información. Pero, ¿cómo le podemos hacer para verla? Y para empezar, ¿qué es lo que veríamos? Voy a poner aquí un pequeño fragmento de código que dice, espera, for y, porque es la costumbre, in, digamos, train date. Y vamos a poner luego print y. Y voy a poner aquí un break. Ahorita van a ver por qué. Lo ejecuto y se va a procesar esa cosa, va a estar haciendo algo. Y luego vamos a tener un montón de numeritos. Si te fijas, aquí tengo un paréntesis que de matemáticas desde la primaria, secundaria, sabemos que los paréntesis como que nos ayudan a agrupar cosas. Entonces, si ahí se abre un paréntesis, vamos a ver dónde se cierra. Lo busco, lo busco, lo busco, lo busco, bajamos, 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 muchos numeritos. Y aquí tenemos que se está cerrando el paréntesis. Y luego tengo un 9. Pero, ¿qué es cada cosa? Y como por qué lo tuve que poner dentro de un ciclo. Y como por qué es un ciclo. Te lo pongo así. Existen objetos en Python que para tratar de ser tantito más eficientes, no nos muestran la información, salvo que la solicitemos explícitamente. Una forma de solicitarla explícitamente y que casi siempre va a funcionar en todos lados es dentro de un ciclo, donde yo le estoy diciendo a Python, oye, revisa cada uno de los elementos que se encuentran aquí y vémelos dando. Entonces estoy obligando al objeto a darme los subobjetos, por así decirlo. Luego, en esta línea de aquí,
yo le estoy diciendo, ok, me estás dando algo, muéstralo. Pero si te fijas, ese algo es muy grande. Pero si inspeccionamos tantito más lo que es training data, vamos a encontrar que tiene un montón de objetos. Son como 60,000, creo. Entonces, técnicamente yo le estaría diciendo, muéstrame los 60,000 objetos que hay en training data. Cosa que no tiene sentido para mí ni para nadie, porque yo no voy a poder entender 60,000 objetos. 60,000 o 600,000, no me acuerdo. Entonces, para evitar que me muestre todos, yo le digo, muéstrame uno y luego detente. Para eso es la palabrita break. Ahora, si me está mostrando nada más un objeto, ¿qué se supone que estoy viendo? En primer lugar, aquí tengo un tensor. Recordemos generalización de matrices. Y estamos viendo un montón de numeritos. Esos numeritos me van a representar la cantidad de color que hay en un píxel de una imagen en blanco y negro. Donde en este caso yo estoy viendo todos esos numeritos porque cada píxel va a tener un numerito entre 0 y 1. Mientras más cercano estemos del 0, es que va a haber menos color, lo que va a provocar que haya un negro. Ah, ¿qué nos supone que el negro es color? Pues en este contexto no. En este contexto, el negro es la ausencia de cualquier color, que tiene que ver con lo que pasa en física, específicamente en óptica. ¿Ya ven cómo sí sirve ir a la escuela? Ahora, te lo pongo así. Cuando apagas tu computadora, ¿de qué color es la pantalla? Pues negra. ¿Cuánto color le estás poniendo a esa pantalla? Pues nada, porque está apagada. Entonces, ¿qué pasaría si nos vamos para el otro extremo? Mientras más cerca estamos del 1, es que mayor color va a haber. En este caso, como únicamente manejamos dos colores, blanco o negro, pues si el 0 es negro, el 1 va a ser blanco. Ahora, eso en pigmentos es otra cosa, ¿eh? En pigmentos es al revés. Pero, entonces, aquí lo que estamos viendo es que tengo numeritos que me representan qué tanto blanco va a tener en cada píxel cada una de las imágenes. Y ojo, estoy viendo solamente una imagen. Luego, ese 9 que está ahí, perdón, ¿qué significa? Ese 9 va a ser la categoría a la que le corresponde esa imagen que estamos viendo arriba. Dirás, Alberto, no estoy viendo ninguna imagen. Ok, yo tampoco, pero esos numeritos me representan una imagen. Entonces, el 9 es la etiqueta a la que le queremos atinar y los numeritos de arriba son las características que vamos a usar para atinarle a ese 9. ¿Me van siguiendo? ¿Va teniendo sentido esto? Pongan en los comentarios lo que se les venga a la mente. Entonces, ya que tenemos nuestros datos, ahora ¿qué vamos a hacer con ellos? Ahora, siguiendo en este contexto de redes neuronales, de aprendizaje profundo, deep learning, resulta, sucede y acontece que mm, no es como que nosotros entrenemos con todo el conjunto de datos un elemento por vez, sino que vamos a hacerlo de una forma un poquito más estratégica, por así decirlo. Donde esa manera tantito más estratégica es entrenarlo por conjuntos chiquitos. De tal manera que yo le digo, oye, entrena con 64 imágenes, aprende cosas, actualiza tus parámetros. Y luego, cuando ya aprendiste, ahí te van otros 64, otras 62 imágenes. Aprende con esas 64, con esas 32
y seguimos con el siguiente lote y el siguiente lote. De tal manera que vamos a definir una variable que casualmente se llama batch size. Dirás, profe, ¿por qué casualmente batch size? Batch en inglés es lote. Size, tamaño del lote. Y esto va a representar el número de imágenes que yo quiero que se procesen en una etapa del entrenamiento. Ahora bien, ya que tengo ese tamaño, vamos a crear dos variables nuevas, que significan, bueno, que van a representar una abstracción de todo mi conjunto de datos, pero para que se procese de forma eficiente por cada uno de los, para cada uno de los lotes con tamaño 64, que es el caso que puse arriba. Entonces, lo ejecuto y no pasa nada. Va. Ahora bien, voy aquí a poner otro pequeño ciclo para que veamos qué es lo que nos queda. Lo ejecuto y ahí sale algo. Está en inglés, ahorita te lo explico. Nos está diciendo como resultado la forma de X que está en número de imágenes, número de canales, altura y ancho, eso significa N, C, H y W, viene siendo algo de tipo torch size, torch por PyTorch, size por tamaño o forma, que es de 64 por 1 por 28 por 28. Ahora, ¿qué se supone que significan esos numeritos? Esos numeritos nos están diciendo, por lote yo voy a tener 64 imágenes. Es este 64. Ahí, este de arriba. Es cierto. Luego, cada una de las imágenes únicamente va a tener un color. Bueno, un canal. En imágenes, el número de canales tiene que ver con el número de colores que hay en la imagen. En este caso particular, como es cero, todo o nada, nada más hay un color o un canal. Luego, cada una de esas imágenes va a tener 28 píxeles de alto y va a tener 28 píxeles de ancho. O sea, un cuadrito. Una imagen que es un cuadrito, muy chiquito. Luego, en el de abajo vamos a encontrar que nos dice que Y es algo de 64. ¿Qué es ese 64? En el contexto de Deep Learning, Machine Learning y todavía antes en el contexto de estadística, la Y suele ser el valor predicho, al que tú le quieres atinar o más bien el que te da tu modelo. Ese es el valor predicho. Este tamaño de aquí, ese 64, tiene que coincidir con este 64 de acá. Porque ese 64 representa la cantidad de etiquetas que tengo en la variable Y. Y la cantidad de etiquetas tienen que ser las mismas que la cantidad de imágenes en la variable X. Ahora, este int 64 tiene que ver con la precisión numérica o el tamaño en memoria que se está reservando para las etiquetas. Si no entendiste eso, no te preocupes, ahorita no va a afectar nada. Luego, ya que tenemos eso de ahí, vamos a construir nuestro modelo. Existen varias formas de construir un modelo en PyTorch y también en TensorFlow y en todos lados. Sin embargo, vamos a fijarnos en una forma particular que es la que aborda la gente de PyTorch desde el inicio cuando tú estás aprendiendo. De hecho, si tú te metes al tutorial de PyTorch, que está por ahí, en la documentación oficial de PyTorch, te va a salir algo muy parecido a él. Ahora, en primer lugar, vamos a crear una clase.
Esa clase le voy a poner de nombre Neural Network. ¿Por qué ese nombre? Porque se me ocurrió, no más por eso. Sin embargo, es un nombre bastante representativo. Ahora, si te fijas, dentro de paréntesis estoy poniendo nn.module. ¿Recuerdas que nn lo trajimos desde arriba? Aquí está, nn. ¿Y te acuerdas que te dije que era nn? Neural Network. En este caso, estamos viendo que estoy creando una clase que va a heredar, eso significa, de la clase module del módulo Neural Network. Y eso de ahí me va a permitir acceder a varias características que ya están implementadas por PyTorch para trabajar con redes neuronales. Entonces, por eso es que se hace de esta manera. Ahora bien, luego de eso vamos a poner def-init y luego entre paréntesis self. Como siguiente línea ponemos super puntito init paréntesis. Estas dos líneas tienen mucho parecido. Cuando tú trabajas siguiendo el paradigma o siguiendo la forma de trabajar de programación orientada a objetos, vas a necesitar especificar qué es lo que quieres que pase cuando se crea un objeto. Y para eso es que usamos los métodos init. El primer método init va a definir qué es lo que quiero que pase cuando yo cree mi red neuronal. Y el segundo método init está invocando o creando el objeto de la clase padre. ¿Cuál es la clase padre? La que es module. Entonces, si no entendiste todo eso que te dije, no te preocupes, no es vital que lo entiendas ahorita. Nada más que te recuerdo que pues por ahí tenemos el curso de Python Ultimate y ahí se ve a profundidad eso de herencia, así se llama. Ahora bien, luego de eso, vamos a definir lo que yo quiero que conforme mi red neuronal. En primer lugar, vamos a poner la red neuronal como me la imagino, como tal. Entonces, vamos a poner aquí, déjenme lo copio y lo pego acá. Pongo self.linear-relu-stack. ¿Te acuerdas que te mencioné hace ratito lo de las funciones de activación? Aquí es en donde lo vamos a estar usando. Relu es una función de activación que va a recibir lo que sale de la capa linear y le va a hacer cosas y se lo va a dar a la otra capa que se llama linear. ¿Cómo es que estamos viendo eso? Aquí, linear, luego relu, acá, relu, luego linear, luego relu. Luego, la última capa la voy a dejar como una capa lineal. Para los que saben de TensorFlow, la capa linear es la misma que la capa densa o la capa densa. Entonces, aquí si te fijas, yo estoy creando una red neuronal chiquita que va a tener únicamente dos capas ocultas y una capa de salida. Y esto de ahí es lo que ya crea la red neuronal. Ahora, cuando trabajamos con redes neuronales y este tipo de cosas, nunca es que nos vamos a quedar únicamente con la arquitectura del dibujito. En este caso particular, además, vamos a necesitar una capa o un algo que me permita agarrar la imagen y desenrollarla. Porque esa es la estrategia que yo voy a seguir para procesar esos datos. Entonces, imagínate que yo tengo una imagen de 28 por 28
y la voy desenrollando así, de tal forma que me quede un supervectorzote o una filota de 28 por 28 numeritos. Entonces, para eso es flatten. Ahora, aquí yo definí qué es lo que quiero que pase cuando se cree la red neuronal. Sin embargo, necesito también decir qué es lo que quiero que pase cuando la red neuronal procese datos. En este caso vamos a usar el método que se llama forward. ¿Por qué se llama forward? En este caso no es que yo le pusiera el nombre, sino que forward hace alusión al paso hacia adelante, así se dice, de los datos por una red neuronal. Y en este caso particular debe de llamarse así porque es el método que va a buscar PyTorch para poder operar los datos con la red neuronal. Ahora, esta cosita va a recibir los datos que le estamos dando a la red neuronal. ¿Y de qué manera los va a procesar? Ah, pues primero los va a aplanar y luego los va a procesar la red neuronal que yo creé arriba. Lo sé, suena repetitivo, suena raro, suena que los estoy acomodando de forma medio conveniente, y la verdad, en primer lugar, sí es medio raro, y en segundo lugar, sí son operaciones muy convenientes. A mí me gusta decir que el deep learning son operaciones matriciales acomodadas de forma conveniente. Luego, esta cosita de aquí me va a regresar algo. Ese algo usualmente se le va a conocer con el nombre de logits. Y en algunos casos, de hecho casi siempre, esos logits los vamos a poder recibir y transformar para interpretarlos como una probabilidad. ¿Ya ven cómo sí es conveniente saber matemáticas? Sí. Entonces, luego de que yo definí qué es lo que quiero que pase cuando cree una red neuronal y cuando los datos pasen a lo largo de la red neuronal, voy a crear la red neuronal. Entonces, para eso vamos a poner model igual a neural network paréntesis y luego print model. Y aquí vamos a estar viendo algo. Mi red neuronal va a estar formada por, en algún lugar, el modelo secuencial y luego, en otro lugar, la capa de aplanado. Entonces, si te fijas, eso de ahí me está poniendo lo mismo que yo puse arriba. Vamos a ver si sí funciona esto. Perdón. Antes de verificar si sí funciona, necesitamos otro ingrediente adicional. Ese otro ingrediente adicional es decirle en qué quiero que se vaya fijando para aprender. En este caso, esa cosita que yo quiero que se fije para ver cómo le va en el aprendizaje se llama función de pérdida. Y en estos casos, la función de pérdida como que de elección se llama cross entropy o entropía cruzada. Entonces yo necesito una función de pérdida. Sin embargo, además de la función de pérdida, necesito algo que se llama optimizador. El optimizador va a agarrar lo que sale de la función de pérdida y lo va a usar para actualizar los parámetros de la red neuronal. Y así es como se da el aprendizaje. Entonces, aquí estamos usando como función de pérdida la entropía cruzada y como optimizador uno que se llama Stochastic Gradient Descent. Descent. No sé si lo pronuncié bien, pero se traduce como descenso estocástico del gradiente. Ahora bien, ya que tengo eso, voy a poder definir de qué forma quiero que se dé el aprendizaje. Para esto vamos a crear una funcioncita
que se llama train. Y en este caso en particular va a recibir el data loader, que es la variable que pusimos arriba, que guarda los datos. Va a recibir el modelo, va a recibir la función de pérdida y va a recibir el optimizador. De que se puede hacer de otra manera, se puede hacer de otra manera, nada más que así pues fue la que se me ocurrió. Luego de eso, dentro de la funcioncita train, vamos a decirle, oye, el tamaño de mi conjunto de datos lo voy a guardar en una variable que se llama size. Y luego voy a decirle a mi modelo que, por así decirlo, se prepare para entrenar. Pero en esa parte no estoy entrenando nada. Vamos a hacer algo que en otros lados, que dígase TensorFlow, se conoce como ciclo personalizado de entrenamiento. Y aquí está. ¿Sí? Este ciclo personalizado de entrenamiento va a recibir el lote por un lado y va a recibir, perdón, el número de lote y va a recibir por otro lado las variables que vamos a usar para entrenar la red neuronal. En esa X vamos a encontrar el tensor de numeritos, de los píxeles, de los colores, de las imágenes. Y en esa Y vamos a encontrar las etiquetas a la que corresponde cada una de esas imágenes. Luego de eso, yo le voy a decir, oye, el valor predicho lo vas a obtener gracias a pasar toda la X por mi modelito. Ese modelito es la red neuronal. Luego, al hacer eso, vamos a obtener una función, vamos a obtener un valor de pérdida. Este valor de pérdida, piénsalo algo así como, ¿qué tan lejos estoy de atinarle al valor al que le quiero atinar? Esa es la pérdida. Y la voy a guardar en una variable. Posteriormente, vamos a solicitar que se ejecute el entrenamiento como debe de ser en el sentido estricto de redes neuronales. En este caso, voy a agarrar la función de pérdida y voy a obtener toda la información que eso me da a lo largo de toda la red neuronal. Luego de eso, le voy a decir al optimizador, oye, fíjate en eso que obtuvimos y quiero que actualices, ahora sí, todos los parámetros y los pesos de la red neuronal. Posteriormente, necesito poder repetir ese proceso, por lo que necesito que el optimizador olvide lo que ya hizo. Para eso es lo de 0 grado. Ahora, para ir viendo cómo lo está haciendo la red neuronal, ¿sí? Vamos a poner aquí una funcioncita que se ejecute cada 10 lotes. ¿Por qué cada 10 lotes? Porque se me ocurrió, no más por eso. Pero esto de aquí me va a permitir ir checando el comportamiento de la red neuronal. Acuérdate, no hay un modelo que sea infalible en todos los casos, incluyendo las redes neuronales. Por lo que el ir viendo cómo está trabajando la red neuronal a lo largo del tiempo es algo que nos va a convenir. Entonces, aquí yo voy a decir, oye, obtén la pérdida y me la vas a mostrar de una cierta manera. Entonces, ejecuto esto de aquí. Ahorita no está haciendo nada porque, yo solo definí el comportamiento de la función. Ahora bien, vamos a hacer algo muy parecido
para el conjunto de prueba. Te lo pongo así. Ese de arriba va a trabajar con el conjunto de entrenamiento. Y esta función de abajo va a ser algo parecido, pero para el conjunto de prueba. Nada más que en este caso nos vamos a fijar en lo vamos a ejecutar de una manera tantito distinta. En este caso no queremos que se dé el aprendizaje. Para eso es ese bloque contextual que se llama, que tiene el torch.no_grad. Eso tiene que ver un montón con cómo se entrena una red neuronal, donde nosotros nos preocupamos por el gradiente de la función de pérdida a lo largo de toda la red neuronal. Si no entendiste qué dije, no te preocupes, ahorita no va a afectar nada si no lo sabes. Sin embargo, te recuerdo que ahí está el curso de matemáticas donde se ve eso. Ahora bien, a partir de esto, yo voy a poder identificar cuáles son los valores o las imágenes a las que mi modelito sí le atinó a la hora de decir a qué categoría corresponden. Entonces, eso lo voy a ver también como resultado de todo este programita. Luego, si te fijas, yo estoy diciendo, oye, entrena el modelo por lotecitos, por bloquecitos de 64 imágenes. Sin embargo, este tipo de entrenamientos se repite muchas veces. Es decir, yo quiero que procese todo el conjunto de datos más de una vez. Por ejemplo, la razón de que ChatGPT, Gemini y todos esos hayan tardado meses en entrenar es porque procesan varias veces todo el conjunto de datos. Entonces, aquí lo pego y yo le voy a decir que entrene con todo el conjunto de datos únicamente 5 veces. A eso se le conoce como una época. Y en este caso estoy diciendo 5 épocas. Y si te fijas, estoy usando el método train y el método test que definí arribita. Entonces lo ejecuto y vamos a esperar a ver qué pasa. Eso de ahí que me está saliendo es lo que definí que me saliera en el método train de arriba. Cada cierto número de lotes me va a mostrar cómo le está yendo. Aquí si te fijas, únicamente nos está mostrando el número que corresponde a la pérdida. En términos generales, no le vamos a hallar mucho significado a eso de ahí, salvo que tú, tengas mucha experiencia en eso, pero ese numerito lo que queremos usualmente es que sea cada vez menor. Ahora, aquí ya terminó la primera época. Al término de la primera época me está diciendo que tiene una accuracy del 53.1%. Eso significa que 53 veces de cada 100, mi modelito dijo que la imagen correspondía a una categoría y en efecto correspondía a esa categoría. Ahora, eso fue en la época 1. En la época 2 vemos que el accuracy subió un poquito. Ahora, en vez de atinarle únicamente 53 de cada 100, le atinó, digamos, 59 de cada 100. En términos generales, tú quieres que la función de pérdida vaya disminuyendo y que el accuracy o alguna otra métrica que tú hayas definido vaya subiendo. Eso en la época 2, luego en la época 3, el accuracy subió a 62%, en la época 4 subió a 63 y en la época 5 llegó nada más a 64.
En muchas ocasiones el modelo, por muy optimista que seamos, o por mucho tiempo que lo dejemos entrenando, no va a alcanzar a llegar un 100%. De hecho, casi nunca queremos que exista un 100% en este tipo de cosas. Eso por un problemita asociado al machine learning que se llama overfitting. Ahora bien, nuestro modelito ya hizo cosas. Sin embargo, hasta aquí nosotros podríamos decir, en términos académicos, que ya funciona. Y si tú el día de mañana metes esto en un artículo, nadie se va a quejar o nadie te va a preguntar, oye, ¿y cómo lo hago que funcione en un servidor? Bueno, dependiendo del artículo que sea, ¿verdad? Dependiendo de la investigación y todo eso. Sin embargo, para no quedarnos únicamente en la parte teórica, quiero que veamos cómo se supone que se podría usar este modelo. Y aquí vamos a ver otra de las razones por la cual TensorFlow se usa más en producción. Para que nosotros podamos usar el modelo, vamos a necesitar este bloquecito de código de aquí. Y esto vamos a quitarlo. Sí. En este caso, yo le estoy diciendo al modelo, oye, como que prepárate para ser usado. Y vamos a usar el conjunto de datos, digo, los datos a partir del conjunto de datos, que es el de prueba. Pero específicamente me voy a traer únicamente un valor, una imagen. Esa única imagen la voy a guardar aquí en la variable x. Ahora bien, aquí si te fijas, una vez más tengo que definir el bloque contextual de torch.noGraph. O sea, no quiero que haya entrenamiento. Y luego simplemente voy a pasar todo ese conjunto de datos por mi modelito. Voy a obtener un resultado. Ese resultado va a ser un numerito. Y ese numerito, ese resultado no va a ser un numerito, va a ser un conjunto de numeritos. Ese conjunto de numeritos va a indicar la probabilidad de que la imagen pertenezca a alguna de las categorías en el orden en el que fueron dadas. En este caso, esas categorías tienen estos nombres. Ahora dirás, Alberto, esos nombres, ¿de dónde los sacaste y por qué lo usaste hasta ahorita? Esos nombres están en la documentación oficial de este conjunto de datos, que es el de mFashionist. Y además están en la documentación oficial de PyTorch y en un montón de documentaciones oficiales, no me lo saqué de la manga. Por otro lado, cuando entrené el modelo, únicamente me interesaba el numerito de la categoría, porque al final del día la red neuronal únicamente entiende numeritos. Entonces, yo tenía que mapear estos nombres con los numeritos que usamos arriba, que son los numeritos del 0 al 9. Entonces, esto de aquí me va a permitir darle nombre a la categoría que está prediciendo mi modelo. Pero no es como que a mí me interese, o igual y sí, todas las probabilidades. Me va a interesar únicamente la que tiene la probabilidad más alta. Por eso es que aquí abajo ponemos argmax 0. Y luego yo estoy diciendo, ok, tráeme el índice de aquel que tiene la probabilidad más alta. Ese índice lo voy a usar para encontrar las clases, que viene siendo el el nombrecito de arriba. Y pues ya, con eso la hago. Sin embargo, para saber yo